Hermanos, sobre un misionero llamado John Thompson. John Thompson había dedicado su vida desde joven hasta la edad adulta a predicar el evangelio según la doctrina trinitaria. Había sido enviado por una iglesia a cierto país a predicar. Durante años enseñó sobre Dios como tres personas distintas en una sola divinidad, que es la enseñanza de la doctrina trinitaria. Sin embargo, dice que un día un predicador de la unicidad lo inquietó. Fue a visitar una familia y se encontró un predicador de la unicidad que estaba compartiendo con la familia allí, y lo inquietó con las palabras que yo acabé de leer. Él les estaba explicando este pasaje. Dice que el misionero se quedó ahí un ratico para escuchar y le llamó la atención esto: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y escuchaba cómo el predicador de la unicidad les explicaba a aquella familia. Dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se fue inquieto con aquello y dice que comenzó a orar en la noche y a pedirle a Dios que si él estaba equivocado tantos años predicando la doctrina trinitaria, que por favor le hiciera saber, porque él quería abrir las puertas a la revelación que le había escuchado al predicador de la unicidad. Dice que siguió orando y un día le dijo al Señor que le permitiera comprender los textos de la Biblia con la revelación que necesitaba comprenderlos, con una revelación más profunda. Y entonces dice que fue a Deuteronomio 6:4 y encontró: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice que al leer este pasaje John Thompson sintió una inquietud en su corazón. Siempre había interpretado la palabra uno, oído a esto, de manera simbólica, creyendo que dentro de ese uno habían tres, que ese uno era una unidad compuesta. Oído a esto. Pero al profundizar en el hebreo, y aquí es donde les digo a ustedes muchas veces que es importante investigar y estudiar, dice que agarró un diccionario de palabras en hebreo y encontró el término ejad. Ejad denota unidad, pero unidad indivisible. Y de ahí es donde procede unicidad, porque si es una unidad indivisible, entonces se tradujo unicidad. Y esto le inquietó más. Se preguntó: entonces Dios, si Dios es uno y es indivisible, no pueden ser tres. No puede ser una unidad compuesta como yo lo había creído. Si ejad significa uno y ese uno y único es indivisible, ¿por qué yo había creído en una unidad compuesta por tres? ¿Cómo pueden existir tres personas separadas en la deidad?, se preguntó. Entonces, ahondando un poquito más, fue al Nuevo Testamento y encontró Juan 10:30. Y encuentra en Juan 10:30 que Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Y le llamó poderosamente la atención la manera como estaba escrito: yo y el Padre. No es una manera normal de hablar. ¿Sabía usted eso? Y ni tampoco de escribir. Alabanza al Señor, porque usted no dice yo y mi esposa, yo y mi familia, ¿cierto? Yo y mis hijos. Cuando usted decía eso en la escuela, yo y fulanito de tal, la profesora le decía: el burro adelante patea. ¿Usted se acuerda de eso? Alabanza al Señor. Y entonces, al leer este versículo, lo llevó a reflexionar en las propias palabras de Jesús. En su mentalidad trinitaria había entendido esto como una unidad
en propósito. Oído a esto, pero ahora el Espíritu Santo le mostró que Jesús estaba declarando una identidad única con el Padre. Lo que Jesús estaba diciendo era, en este pasaje era: yo y el Padre uno somos, para dar a entender, somos el mismo ser, somos el mismo. Alabanza al Señor. Si usted quiere ver al Padre, no lo puede ver separado de mí. Si usted quiere entender quién es el Hijo, aquí lo tiene de frente, porque yo soy el Padre manifestado en carne. Alabado el nombre del Señor. Por último, hermanos, para no hacer larga la historia, dice que leyó el pasaje de Colosenses 2:9. Y esta sí fue la etapa de la revelación para él. Porque al leer en Colosenses 2:9, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Colosenses 2:8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Le llamó mucho la atención la palabra filosofía y la correlacionó con la creencia que él tenía, y dijo: entonces hasta lo que yo he entendido, he creído y he predicado hasta el momento ha sido una filosofía. Yo he predicado la filosofía trinitaria. Oído a esto: por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Eso todavía le dio más luz, porque dijo: yo he predicado una doctrina. Alabado el nombre del Señor. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alabado el nombre de Jesús. John Thompson entendió, escuche mi hermano, que si en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, y él había creído que una parte de la deidad estaba en el Padre, otra parte de la deidad estaba en el Hijo, y otra parte de la deidad estaba en el Espíritu Santo, él dijo: entonces, ¿cómo es esto de raro lo que yo he creído? Ahora entiendo que todo lo que es Dios, que todo lo que es la deidad, habita corporalmente en Jesucristo. Aquí ya no hay confusión. Alabanza al Señor, alabanza al nombre de Jesús. Y sin discusión alguna, dice 1 Timoteo 3:16, y sin discusión alguna, quiere decir que no admite discusión ni tampoco admite confusión alguna. Amén. E indiscutiblemente, dice la Reina Valera, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Alabanza al nombre del Señor. Dice, hermano, dice la historia que después de esta revelación, John Thompson dedicó el resto de su vida a tratar, oído a esto, hermano, a tratar de enseñarle a todos los que él les había enseñado la doctrina de la Trinidad, a decirles que le perdonaran porque le había enseñado una cosa equivocada, porque él había recibido la revelación de que Dios no es sino uno y único, y ese uno y único Dios está en Jesucristo, se manifestó en carne. Demos gloria al nombre de Jesús.